Da la impresión de que alguien nos está pidiendo que desviemos la mirada justo en el momento en que la historia empieza a volverse incómoda. Según el relato oficial, Triatlas ya no merece atención, un simple cometa agotado, perdiéndose lentamente en la nada, un cuerpo más condenado a deshacerse sin dejar rastro. Sin embargo, las observaciones más recientes cuentan algo muy distinto, algo que no encaja con esa versión tranquilizadora que invita a pasar página cuanto antes. Mientras la atención pública se dispersa y los titulares buscan otros focos, Triatlas parece estar transformándose. Los registros muestran que el objeto no se limita a desintegrarse de manera caótica, está rodeándose de una envoltura, como si reaccionara a su entorno o a nuestra propia mirada. Una nube de polvo extremadamente fina, con un tamaño de grano sorprendentemente homogéneo, envuelve su núcleo. No es un detalle menor ni un subproducto accidental. Esa capa es lo bastante densa como para volverlo parcialmente opaco, bloqueando justo aquello que nuestros instrumentos más avanzados intentarían revelar. No es solo polvo, es un velo cuidadosamente dispuesto. La pregunta inevitable surge sola: ¿qué hay detrás de esa cortina? ¿Y por qué el interés por este objeto parece haberse apagado tan deprisa, justo cuando empiezan a aparecer datos que no encajan con lo esperado? Resulta inquietante que, en lugar de mostrar signos claros de agotamiento, Triatlas conserve una actividad constante, casi contenida, como si administrara sus cambios en lugar de sufrirlos. No hay estallidos erráticos ni colapsos visibles, sino una evolución progresiva a medida. Cuando se analizan con atención las imágenes captadas por el Hubble, aparece algo aún más desconcertante. Un patrón, una cadencia que se repite. Variaciones sutiles en brillo, densidad y forma parecen seguir un ritmo constante, demasiado regular para atribuirlo al azar. Es un comportamiento que recuerda más a un proceso interno que a la simple inercia de un resto cósmico sin vida. Hay una pulsación, un compás silencioso que atraviesa los datos y que una vez percibido resulta difícil de ignorar. Tal vez lo más perturbador no sea lo que sabemos, sino lo que decidimos no mirar. En un universo acostumbrado a la violencia abierta y al caos visible, Triatlas destaca por su discreción. No grita, no explota, no reclama atención. Simplemente continúa, envuelto en su propio velo, siguiendo un ritmo que no hemos sabido o no hemos querido interpretar. Y en esa calma aparente, en ese silencio cuidadosamente mantenido, es donde reside la verdadera inquietud. En la oscuridad del espacio profundo, este visitante interestelar empieza a revelar comportamientos que desafían de forma sistemática todo lo que se espera de un cuerpo errante. Su trayectoria no parece fruto del azar ni de un simple juego gravitatorio, y su actividad no disminuye cuando, según los modelos clásicos, debería hacerlo. Se mueve siguiendo un camino que roza regiones clave del sistema solar. Zonas sensibles desde el punto de vista dinámico y energético, como si cada paso estuviera cuidadosamente calculado, como si su paso no fuera casual, sino deliberado. En la naturaleza, casi todo obedece a las corrientes dominantes. Un objeto arrojado a un río no se opone al flujo, se deja llevar, gira, se hunde o flota según su forma, pero nunca desafía la dirección del agua. En el sistema solar ocurre algo parecido. El viento solar empuja sin descanso, una marea invisible pero constante de partículas cargadas que barren el espacio. Los cometas normales no tienen elección, reaccionan a ese empuje, liberan gas y polvo, y forman colas que siempre apuntan en la misma dirección, alejándose del Sol. Es un proceso simple, bien entendido, casi mecánico, predecible, pero Triatlas no se comporta así. Las imágenes tomadas en distintas fechas con instrumentos y filtros diferentes revelan una estructura inesperada y persistente, un sistema de doble chorro claramente definido. Uno de ellos se ajusta a lo esperado, alineado con el viento solar. El otro, sin embargo, apunta directamente contra él, como si lo enfrentara. No se trata de un efecto óptico, ni de una anomalía puntual, ni de un residuo pasajero de una eyección antigua. Es una emisión estable, energética, coherente en el tiempo, que se mantiene incluso cuando el objeto se aleja del Sol y se enfría, justo en el momento en que la actividad cometaria convencional debería extinguirse casi por completo. Lejos de apagarse, el objeto muestra una estabilidad desconcertante. Su rotación es regular, con una oscilación controlada alrededor de su eje, sin los cambios caóticos que suelen observarse en núcleos irregulares y frágiles. El chorro anómalo parece fijado cerca de uno de sus polos, emitiendo con una precisión que no depende del calor solar ni de variaciones bruscas en la iluminación. Este detalle por sí solo rompe con los modelos clásicos y obliga a replantear las explicaciones habituales. No encaja en los márgenes del error.
exige una causa distinta. Algunos investigadores, aún con cautela, plantean una idea provocadora. Tal vez no estemos viendo una cola en el sentido tradicional, sino un mecanismo, una exhalación activa, diseñada para desviar radiación, una especie de barrera funcional que protege el núcleo de interacciones externas. No sería un resto pasivo arrastrado por fuerzas que no controla, sino un objeto que reacciona, que ajusta su comportamiento, que se adapta a las condiciones del entorno de forma sostenida. Si esto fuera cierto, el velo de polvo observado previamente adquiriría un nuevo significado. Ya no sería un subproducto de la erosión, sino una estructura mantenida. El ritmo constante detectado en sus emisiones, esa pulsación casi orgánica, dejaría de ser una curiosidad estadística para convertirse en una señal de funcionamiento, no de vida necesariamente, pero sí de proceso, de intención física. Así, en silencio, mientras la narrativa oficial insiste en que no hay nada que ver, que se trata de un objeto más condenado a desvanecerse, Trey Atlas continúa su viaje, con un escudo de polvo cuidadosamente ajustado, una rotación estable, una pulsación constante y un comportamiento que desafía las expectativas más conservadoras, deja una pregunta flotando en el vacío. Sin necesidad de formularla en voz alta, estamos presenciando el final de un cometa o el tránsito discreto de algo que nunca fue solo eso. Si se tratara únicamente de una roca inerte, el comportamiento sería predecible. Tras su paso cercano al Sol, la cara iluminada habría cambiado y cualquier emisión activa se habría reorientado o extinguido, pero no ocurrió así. El chorro sigue ahí, firme, apuntando directamente hacia el Sol, como si hubiera sido reajustado de forma deliberada para enfrentar algo que viene de frente. Esa persistencia plantea una pregunta inquietante. Si no es el calor solar lo que lo impulsa, ¿qué fuente interna sostiene esa actividad? Al examinar con mayor detenimiento las imágenes del Hubble, surge una impresión difícil de ignorar. Este objeto no actúa como un fragmento muerto de materia errante. Presenta una regularidad, una cadencia. Hay un pulso constante que sugiere organización, como si Trey Atlas mantuviera un latido interno. Si esa extraña antícula funciona como un escudo, entonces su rotación podría ser el equivalente a un corazón en funcionamiento. Cuando fue observado por primera vez, los astrónomos detectaron algo fuera de lo común, variaciones periódicas en su brillo. No eran fluctuaciones caóticas, sino un patrón estable. Cada cierto intervalo, el objeto aumentaba su luminosidad y luego volvía a apagarse, una y otra vez, con una precisión desconcertante. No parecía el destello irregular de una roca fracturada, sino una señal rítmica, como si algo estuviera marcando el tiempo en la oscuridad. Lo más desconcertante es que ese ritmo no permanece fijo. Con el paso de los meses, a medida que el objeto se alejaba del Sol y entraba en regiones más frías del espacio, el pulso cambió. Se aceleró ligeramente, para un cometa natural. Esto podría explicarse como una simple consecuencia de la pérdida de masa, menos peso, mayor velocidad de rotación. Sin embargo, en el caso de Trey Atlas, cada variación parece menos un síntoma de desgaste y más un ajuste fino, una recalibración. Y mientras intentamos medir ese latido desde una distancia inmensa, el propio objeto parece empeñado en ocultar su centro. Aquí reaparece la idea del escudo. Los datos espectroscópicos indican que el núcleo no está rodeado de polvo común. Está envuelto por una capa extremadamente específica de partículas, todas de un tamaño casi idéntico. En términos físicos, ese tamaño no es arbitrario. Produce una nube que no es completamente opaca ni completamente transparente, lo suficiente para reflejar la luz solar, generar un coma brillante y difuminar los contornos reales del núcleo, pero sin frenar de forma significativa su movimiento. Esta envoltura crea una ilusión. Según la cantidad de luz reflejada, los modelos tradicionales estiman un núcleo de varios kilómetros de diámetro. Sin embargo, existe otra interpretación más inquietante. Si parte de esa luz no proviene del núcleo en sí, sino de la nube que lo rodea, entonces el objeto central podría ser mucho más pequeño. Lo que estaríamos observando no sería el cuerpo real, sino una especie de casco luminoso, una carcasa diseñada para engañar a nuestros instrumentos. A veces olvidamos que el universo no tiene por qué anunciarse. Tendemos a imaginar visitantes evidentes, espectaculares, imposibles de ignorar, pero quizá la realidad sea más sutil. Tal vez algunos prefieran el silencio, la ambigüedad, una presencia velada por polvo y sombras que atraviesa nuestro vecindario sin revelar su verdadera forma. Porque mientras Trey Atlas se aleja y se pierde de nuevo en la oscuridad, no solo está ocultando lo que es, está siguiendo una dirección, y esto es lo verdaderamente perturbador. No es solo de dónde vino lo que debería inquietarnos,
sino hacia dónde se dirige. Los titulares dirán que se marcha, que el episodio ha terminado. Pero esa explicación, cómoda y simple, puede estar dejando fuera la parte más importante de la historia. Si Atlas no se desplaza sin rumbo por el espacio profundo, entonces lo que estamos observando es algo muy distinto a una simple deriva cósmica. Su recorrido es tan preciso que cuesta creer que sea producto del azar o de una cadena afortunada de interacciones gravitatorias. Todo indica una ruta cuidadosamente trazada, afinada a lo largo de distancias y tiempos que desafían la intuición humana. En un punto clave de su viaje, el objeto se aproxima al dominio gravitacional de Júpiter, utilizando al gigante gaseoso como un último impulso antes de abandonar definitivamente el sistema solar. No es un encuentro brusco ni desordenado, sino una maniobra elegante, eficiente, casi académica, como si siguiera un manual invisible de navegación interestelar. La eficacia de ese trayecto resulta profundamente perturbadora. Si una inteligencia externa quisiera estudiar un sistema planetario ajeno, no se limitaría a atravesarlo en línea recta como una bala perdida. Aprovecharía los pozos gravitatorios adecuados para maximizar tiempo de observación, alcance instrumental y oportunidades de interacción. Ajustaría su paso por los cuerpos más influyentes, por los nodos dinámicos donde convergen energía, materia y complejidad. Y eso es exactamente lo que vemos aquí. La sensación persistente es que esta ruta no fue improvisada ni corregida sobre la marcha, sino seleccionada de antemano con una precisión casi quirúrgica. Si el objetivo fuera dejar algo atrás, instrumentos, sondas diminutas, fragmentos funcionales o incluso simples marcadores cerca de lunas que consideramos prometedoras para la vida, como ciertos mundos helados del sistema solar exterior, este sería el camino lógico. Un sobrevuelo bien calculado permitiría liberar cargas sin alterar el curso principal, sembrando puntos de interés sin llamar la atención. No es una trayectoria errante, es un itinerario. Un recorrido diseñado por alguien que no solo conoce el mapa, sino que entiende su significado. Aún así, se nos pide aceptar que todo esto es una coincidencia, un resultado fortuito de la mecánica orbital, una carambola estadística entre millones de posibilidades. Pero mientras Atlas avanza por este corredor perfecto, ocurre algo todavía más desconcertante. El objeto expulsa material hacia el espacio a velocidades extraordinarias. No se trata de una leve liberación de polvo ni de chorros erráticos propios de un núcleo inestable, sino de eyecciones sostenidas que superan con creces lo que la física cometaria convencional considera normal o siquiera plausible. En condiciones habituales, el calentamiento solar puede impulsar partículas a cierta velocidad, arrancándolas de la superficie a medida que los hielos se subliman. Pero aquí hablamos de cifras muy superiores, incompatibles con la energía disponible en esa región del espacio. A esa distancia del Sol, simplemente no hay suficiente radiación para justificar semejante aceleración. Es como observar un vehículo subir una pendiente imposible, sin que jamás se escuche el motor, sin rastro de combustible, sin señales externas de esfuerzo. Lo más inquietante es que estas eyecciones no parecen caóticas. No surgen de grietas aleatorias ni varían bruscamente con la rotación del objeto. Mantienen una direccionalidad coherente, una intensidad estable, como si respondieran a un proceso regulado. Cada medición añade una capa más de incomodidad al cuadro general: velocidad, dirección, persistencia. Todo apunta a una fuente de energía que no encaja en los esquemas tradicionales. Llegados a este punto, la pregunta ya no es si Atlas se comporta como un cometa típico, sino por qué seguimos empeñados en describirlo como tal. Porque cuanto más se analiza su trayectoria, su interacción con los gigantes del sistema solar y la naturaleza de sus emisiones, más difícil resulta sostener que estamos ante un simple visitante pasivo. Tal vez no estemos viendo un objeto que cae y se apaga, sino uno que ejecuta su salida con la misma precisión con la que entró. Y si eso es así, entonces lo verdaderamente inquietante no es lo que Atlas hace, sino lo que pudo haber hecho mientras atravesaba, en silencio, nuestro vecindario cósmico. Algunos científicos proponen explicaciones prudentes: bolsas internas de gas atrapadas desde su formación, reacciones exotérmicas poco comunes, procesos físicos aún no descritos por completo en los modelos actuales. Son hipótesis razonables, necesarias incluso, porque la ciencia siempre busca primero la explicación más simple. Sin embargo, otros señalan un hecho difícil de ignorar. Nunca se ha observado una eyección sostenida de este tipo en ningún cometa conocido, y mucho menos con este grado de estabilidad y direccionalidad. Lo que vemos no se comporta como una fuga caótica, ni como una reacción espasmódica de un cuerpo moribundo, sino como un mecanismo activo,
controlado, oculto tras una envoltura de polvo cuidadosamente ajustada para cumplir una función. De ahí surgió una idea aún más inquietante. Tal vez Atlas no solo transita el sistema solar, lo siembra. A su paso, podría estar dispersando compuestos orgánicos complejos, o incluso estructuras microscópicas diseñadas para pasar desapercibidas, siguiendo las autopistas orbitales naturales de los planetas. No sería una invasión ni una colonización en el sentido clásico, sino algo mucho más sutil, una forma silenciosa de exploración o vigilancia, sin transmisiones de radio, sin señales llamativas, sin dejar huellas evidentes que delaten su origen o propósito. Esto nos devuelve inevitablemente al viejo silencio del universo, a la paradoja de Fermi que llevamos décadas formulando con frustración. Siempre preguntamos por qué no vemos señales, por qué nadie responde a nuestros mensajes, por qué el cosmos parece tan callado. Pero quizá la respuesta sea que las civilizaciones realmente avanzadas no hacen ruido. En un universo antiguo y potencialmente hostil, llamar la atención podría ser un error fatal. Moverse como una sombra, camuflarse como un fenómeno natural, sería la estrategia más segura. No envían mensajes, envían mensajeros discretos. Objetos que parecen cometas cubiertos por capas de polvo, obedeciendo trayectorias que se confunden con la mecánica celeste ordinaria. Desde esta perspectiva, Atlas no sería un visitante curioso ni un embajador en busca de contacto. Sería un observador. Llegó, recopiló información, interactuó lo mínimo imprescindible, dejó lo necesario en puntos estratégicos y continuó su camino sin despedirse, sin esperar respuesta. No necesita ser visto ni comprendido, solo necesita cumplir su función y seguir adelante. Por supuesto, existe una lectura más conservadora, y sería irresponsable descartarla. Tal vez la nube de partículas sea el resultado fortuito de una fragmentación natural especialmente limpia. Tal vez el pulso observado sea solo una rotación irregular que, combinada con la geometría de observación, crea la ilusión de un patrón coherente. Tal vez el cambio en su ritmo se deba simplemente a la pérdida progresiva de masa, como dictan las leyes físicas. Tal vez las eyecciones extremas provengan de procesos internos que aún no comprendemos, pero que algún día encajarán sin fricción en los modelos teóricos. Y tal vez su paso cerca de Júpiter no sea más que una coincidencia estadísticamente improbable, pero posible dentro de un universo vasto. Todos estos argumentos merecen ser tomados en serio. La ciencia exige cautela, escepticismo y paciencia. Pero también exige algo más difícil, la capacidad de observar los patrones completos, no solo las piezas aisladas que resultan cómodas de explicar. Y cuando esas piezas se colocan todas juntas, cuando se observa el conjunto sin forzar las conclusiones, la imagen que emerge es, como mínimo, profundamente incómoda. Una envoltura de polvo con un grosor exacto, ni más ni menos, ocultando el núcleo. Un pulso constante, medido con una regularidad que resiste el paso del tiempo. Una antícola que apunta al sol incluso cuando el objeto se aleja de él, desafiando la intuición física. Material expulsado a una velocidad que duplica lo que la naturaleza suele permitir en estas condiciones. Una trayectoria que no atraviesa el sistema solar al azar, sino que roza cuidadosamente los cuerpos más relevantes desde el punto de vista gravitatorio y científico. Cada una de estas rarezas, tomada por separado, puede estirarse hasta encajar en una explicación convencional. Pero cuando se observan en conjunto, dejan de parecer casualidades y comienzan a formar un dibujo coherente, inquietante y difícil de ignorar. Tal vez el mayor error no sea imaginar demasiado, sino asumir que ya lo hemos visto todo. Porque si Atlas nos está enseñando algo, es que el universo puede ser mucho más discreto, más paciente y más sofisticado de lo que estamos acostumbrados a admitir. Y que a veces, lo verdaderamente extraordinario no llega envuelto en luces ni señales, sino camuflado bajo una capa de polvo, pasando frente a nosotros sin pedir permiso, mientras miramos al cielo convencidos de que sabríamos reconocerlo si alguna vez apareciera. Llega entonces la pregunta inevitable: ¿en qué momento una acumulación de coincidencias deja de ser coincidencia y empieza a parecer diseño? A medida que Atlas se interna de nuevo en la oscuridad, nos enfrenta a una elección incómoda. Podemos aferrarnos a la versión tranquilizadora. Un objeto cualquiera, una roca errante que brilló brevemente y se perdió en el vacío. O podemos detenernos a observar lo que realmente hizo durante su paso, el escudo que levantó, el ritmo que sostuvo, el camino preciso que siguió a través de nuestra vecindad cósmica, y aceptar la posibilidad de que hayamos sido testigos de algo más profundo.
La realidad es que Atlas no nos debe explicaciones, no necesita nuestra comprensión ni nuestra aprobación. El silencio que lo rodea cumplió su función, ocultó el núcleo, desdibujó sus límites y dejó el enigma intacto. Para quienes se niegan a apartar la mirada mientras el objeto se aleja, tal vez su verdadero propósito no fue interactuar, sino recordarnos algo esencial. No somos los únicos atentos al movimiento del cosmos. El rastro que deja atrás no es solo físico, sino conceptual. Un escudo construido con una precisión llamativa. Un pulso que persiste incluso cuando el frío debería apagarlo. Una trayectoria que parece optimizada, más propia de una misión que de una deriva sin rumbo. Todo ello invita a una reflexión incómoda. En los próximos tramos de su viaje, mientras se acerca al dominio gravitacional de Júpiter, ese velo seguirá ocultando su forma real, anticola que desafía el viento solar. Hay acciones que superan los límites esperados, un recorrido que pasa cerca de Marte, la Tierra y ahora el gigante gaseoso. Podemos insistir en que cada pieza tiene una explicación natural, aunque sea forzada. O podemos reconocer que cuando un objeto construye una defensa del tamaño exacto, mantiene una cadencia interna mientras se enfría y recorre un camino que maximiza encuentros clave. Quizá no estemos ante un simple accidente cósmico. Tal vez no sea una deriva. Tal vez sea una operación. Observar estas señales requiere atención, apertura mental y el valor de admitir cuando algo se resiste a mostrarse por una razón. Porque puede que el descubrimiento más importante no sea lo que se oculta tras el escudo, sino el hecho mismo de que exista un escudo. La protección sugiere necesidad, el pulso sugiere actividad. La trayectoria sugiere intención. Mientras Atlas desaparece en la negrura, envuelto en su cortina de polvo y marcado por un ritmo que no se apaga, nos deja con preguntas que no se disuelven con la distancia. ¿Por qué un visitante necesitaría ocultarse? ¿Por qué mantener un latido constante? ¿Por qué seguir un camino tan cuidadosamente elegido? Quizá las respuestas estén detrás de esa delgada capa de polvo. O quizá después de todo, ya hemos visto lo suficiente como para saber que el vacío puede parecer silencioso, pero nunca está realmente vacío.